Bueno, esto se va a hacer en la Comisión de Previsión. Ahí estaba Mirta Tundis, el último discurso que escuchábamos, que, como te decía, antes de lo que fue la renovación en diputados, ella era quien estaba a cargo de la comisión. Pablito, antes que nada, quiero un resumen o por lo menos una impresión tuya de lo que pasó ayer. Mira, va a haber que acostumbrarse un poco a cierta violencia política como la que hubo ayer. En el plenario de comisiones para tratar esto, porque el trotskokirchnerismo, que es la unión del kirchnerismo con la izquierda trotskista, actúa como la izquierda muchas veces actúa, que es como no tiene votos, hace mucho escándalo, ejerce cierto tipo de violencia tenue, ocupa la calle, grita, pero no tiene 3 diputados. Sobre 257 tiene 3 diputados, la gente no los vota. Al kirchnerismo le está empezando a pasar lo mismo, solamente que vienen con el envión de haber manejado el país a discreción durante 12 años y medio. Claro. Entonces, después de eso, que te encojan, que tu bloque quede encogido a 60 o 70 diputados sobre 257 y estás en una minusvalía importante. Acaba de haber elecciones, la gente se pronunció. El que está gobernando está diciendo, bueno, vamos para allá, pero tiene el respaldo popular. Esto es obvio en una democracia. Sí. ¿Qué hizo el trotskokirchnerismo ayer? Trató de dinamitar el plenario de comisiones con escándalos, gritos, violencia, agresiones. Se habló mucho de que estaba medio armado el tema de los jubilados, ¿viste? Obviamente había jubilados dentro de lo que fue la comisión, el debate de comisiones, que bueno, ustedes lo vieron durante de ayer a la tarde, fue un bolón, que vamos a hablar mal y pronto, fue un bolón que sinceramente hubo, a ver, corridas, hubo, bueno, empujones, hubo gritos, insultos, se tuvo que suspender directamente por un momento la... Lamentablemente tengo que decirte que vas a ver más de eso. Hacia eso va el kirchnerismo, no puede de otra forma. Además, su discurso se volvió muy incoherente, muy absurdo, porque se lo dijeron ayer, desde el oficialismo le dijeron, hay una frase muy graciosa, muy elocuente en realidad, de Nicolás Massot. Prendieron fuego a la casa y se quejan del olor a humo. Sí, tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, les dijeron, bueno, ustedes esperaban que se murieran los jubilados. Eso se refiere al tema de los juicios, a que empujaron a los jubilados a hacer juicios de a cientos de a miles de juicios que en la Argentina tardan un montón. Entonces, ¿qué pasaba? Los jubilados se iban muriendo y ese era el cálculo que había hecho el kirchnerismo, de que como iba a haber menos afectados, se beneficiaban con eso. Pablito, si te parece, ya seguimos con el tema, porque la verdad que es el tema central del día, lo va a ser durante toda esta semana, la semana que viene obviamente cuando vaya a ser tratado en diputados, pero para aquellos que por ahí nos están viendo, que por ahí son abuelos, son jubilados o por ahí gozan de algún beneficio del Estado, que también van a ser obviamente afectados a través de esta reforma previsional si es que se aprueba y seguramente se vaya a aprobar antes de lo que es Navidad. Tenemos a Aníbal Paz, él es abogado especialista en Derecho Previsional, para que nos dé una idea, si te parece, de qué es lo que teóricamente se va a aprobar la semana que viene y si efectivamente va a afectar a los jubilados, como se está diciendo. Aníbal, doctor Paz, en realidad, ¿cómo está? Buen día. Buen día, bueno, a ver, doctor, cuéntenos un poco sus impresiones sobre ayer principalmente, y después nos queremos meter básicamente en qué es lo que va a pasar en el caso de que se apruebe. A ver, cómo va a afectar esto principalmente a los jubilados, pero como decíamos con Pablo, otros beneficiados del Estado. Bueno, en primer lugar, a mí no me corresponde hacer una apreciación política del bochorno que ocurrió ayer en el Congreso. Yo soy una persona técnica, entonces en todo caso me gustaría hacer una explicación de la problemática en sí, no tanto analizar una u otra postura desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Bueno, cuéntenos entonces, digamos, desde el punto de vista de usted como abogado, especialista en Derecho Previsional, qué es lo que piensa acerca de esta reforma y de la ley que seguramente se vaya a aprobar la semana que viene. Bueno, como primera conclusión, por supuesto que hay una merma en el poder adquisitivo futuro de los jubilados. Eso está claro. El tema central de toda esta cuestión es determinar si esa merma es constitucional o no y en qué medida afecta eso a los jubilados. En las últimas semanas se había hablado bastante de toda esta cuestión en todos los medios y lo que había en realidad era mucha especulación al respecto. Ahora estamos ante ya hechos concretos, dictámenes de comisión y estamos a punto de aprobar esta ley. Entonces lo que vemos es que este cambio de fórmula de movilidad jubilatoria va a impactar decididamente de manera negativa en los jubilados, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo dónde está la afectación? En el famoso empalme de la jubilación, de la movilidad de la jubilación. ¿Qué es el empalme?
es el enganche, vendría a ser entre la fórmula anterior y la fórmula actual de la movilidad jubilatoria, o la futura, mejor dicho. En ese enganche, en ese empalme, el Estado se estaría ahorrando el dinero que se está hablando, entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. ¿Y cómo se produce ese empalme? Supongamos, partiendo de un haber de 10.000 pesos, se está estipulando que con la movilidad actual, en marzo de 2018 se debería otorgar un aumento de, digamos, 12%. Mientras que con la fórmula nueva sería un aumento de un 6%. Entonces allí lo que tenemos es una diferencia porcentual de 6 puntos. Ahora, esa diferencia en el haber de jubilado es de 600 pesos. A simple vista y a un ojo no técnico podría ser una afectación no tan grande, porque si uno hace la comparación entre 600 pesos y un haber de 10.000, estamos hablando de un 10%, un 5% a lo mejor sobre el haber total. Pero la cuestión, en realidad, es que esa afectación podría ser confiscatoria a la luz de los criterios de la Corte Suprema, porque la afectación se mide sobre el aumento, no sobre el haber total. Claro. Entonces, decimos, si tenemos un aumento con la fórmula actual de 1.200 pesos y el aumento futuro va a ser de 600, entonces allí hay una diferencia del 50% entre la fórmula actual y la anterior, entre la actual y la futura, y allí es donde estaría esa confiscación. Ahora, y de allí surgiría el ahorro del Estado. Sí. Doctor, para llevar claridad, porque para hacerlo lo más sencillo posible y traerlo justamente al idioma nuestro, por llamarlo de alguna manera, y para todos aquellos jubilados que nos están viendo, hay muchos abuelos que realmente a la mañana nos miran acá en banda. Para aquellos que cobran la mínima, que está alrededor de 7.300 pesos aproximadamente, ¿cuánto es el aumento que recibirían, en marzo, que sería la primera actualización? Después es una actualización trimestral, a diferencia del sistema actual, que es una actualización de cada 6 meses, semestral. ¿Qué va a ser en realidad lo que les aumente? Porque sinceramente ya con 7.300 pesos ya evidentemente no se hace nada. ¿Cuánto es lo que van a ganar o ganarían el aumento en marzo? Bueno, la jubilación mínima justamente es uno de los puntos que se ha tocado y que va a quedar enganchada con un porcentaje determinado sobre el salario mínimo vital y móvil. Es decir, va a ser el 82% del salario mínimo vital y móvil. Eso va a ser una garantía. Esa garantía, en realidad, en términos monetarios y al día de hoy, no hay mucha diferencia. Estamos hablando de unos pocos pesos, creo que son 60 pesos de diferencia, si se aprueba esta garantía. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil hoy está en unos 8.400 pesos y la jubilación mínima equivale hoy al 81% de ese salario mínimo vital y móvil. Entonces, para equiparar esa garantía, nos encontramos con una diferencia de pocos pesos. Pero justamente esta garantía es un problema en sí mismo porque ha generado o pretende generar alguna serie de desigualdades. ¿Por qué? Porque establece una nueva jubilación mínima. Es decir, va a haber una jubilación mínima para aquellos que no tengan derecho a PBU, es decir, aquellos que no hayan hecho efectivamente 30 años de aporte, y otra jubilación mínima diferente para aquellos que sí la hayan hecho. Esto, en líneas generales, y si uno lo ve desde un punto de vista teórico, no estaría del todo mal, porque esto es lo que se criticaba de aquellas moratorias, de aquellos jubilados por moratoria en las épocas pasadas, que por no tener aportes estaban cobrando lo mismo que un jubilado que sí tenía ese acervo de aportes. Yo eso, ahora, yo lo entiendo perfectamente y entiendo que algo había que hacer con respecto al sistema anterior, que estaba apuleado y que sinceramente salía de una caja eterna de fabricación de billete infinito. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento? Porque según lo que nos están diciendo del gobierno, las informaciones que llegan, digamos, de los funcionarios y de los diputados es que, por ahí la primera actualización no va a ser la ideal, no va a ser por ahí la más alta, pero que, no sé, de acá a 2 años, ya el aumento va a estar equiparado con lo que es la inflación, que va a estar equiparado un poco con lo que es la situación del país. Los jubilados no pueden esperar tanto tiempo, sinceramente. No es un reproche para usted, pero explíqueme un poco cuándo va a ser el momento, si es que existe, en donde se va equiparar un poco lo que es el aumento del jubilado con su jubilación y la situación del país, porque si no es una cosa que siguen esperando y nunca llega. Bueno, lo que pasa es que tenemos un país complicado. Si nosotros partimos de un índice inflacionario correcto, a lo mejor la idea de mantener el poder adquisitivo a través de un índice inflacionario no es mala en sí misma. Ahora, ¿cómo se va a aplicar esto? Se va a aplicar recién a partir del año que viene, luego de un periodo en el cual no va a haber este aumento. Entonces ya la jubilación
tiene la pérdida que ya no recupera en el futuro. ¿Qué va a pasar? A partir de marzo ya no perdería con la inflación. Entre paréntesis, si es que los índices inflacionarios son correctos. No nos olvidemos lo que pasó en gobiernos anteriores, donde los índices estaban, bueno, eran mentirosos, lo sabemos todos. Entonces, cerremos ese paréntesis. Si esa inflación, si esos índices son correctos, bueno, en el futuro las jubilaciones van a mantener ese nivel adquisitivo. Y se supone que un índice inflacionario podría ser una medida correcta para proteger a los jubilados de los vaivenes económicos. Ahora, este periodo de diferimiento en los aumentos y esta merma en los aumentos hace que hoy se produzca un bache que ya no se va a recuperar, porque este índice inflacionario no va a permitir recuperar poder adquisitivo, sino mantener el que ya está, pero el que ya está no hoy, sino el que va a quedar a partir de la aprobación. Aumento en marzo. Bueno, la verdad que ha sido muy claro, doctor. Seguramente lo estemos molestando más adelante, una vez que se apruebe, bueno, ya la reforma en la Cámara de Diputados. Todo da al parecer que es la semana que viene. Así que le agradecemos este contacto con Banda. Bueno, un gusto. Que tenga buen día, gracias. Bueno, Pablito, a ver, tu impresión, porque a ver, todos concuerdan en que en realidad van a ganar menos, o por lo menos que el aumento va a ser inferior al que están recibiendo ahora. ¿Pero se podía seguir con el sistema anterior? Sí. ¿Se podía seguir? Sí, en realidad lo del cambio de sistema, esta es más claro, es un sistema más claro, pero no era debido a muerte. Acá el tema es el discurso de Macri en el CCK, en el cual plantea el conjunto de reformas y dice, todos van a tener que ceder un poco. Y él está aplicando, ahora discutimos si es así o no, pero él está aplicando eso en términos generales, incluyendo a los jubilados. Esto es muy discutible, porque es un sector muy vulnerable. Pero eso es lo que está haciendo. Esto lo hace, ¿para qué se hace esta reforma? Entonces la reforma se hace para ahorrar plata del Estado, al Estado. O sea que sí, van a ganar menos, por lo que acaba de explicar Paz. Porque vos venís con un sistema que trae así, viene así, en el empalme con el nuevo sistema tenés que bajar un escalón, un escaloncito, tampoco es muy grande, bajás un escaloncito y seguís. A partir de ahí es más o menos justa la cosa, pero el bache ese no se recupera. Sí, yo te lo entiendo, digo, aunque el escaloncito sea abajo, es un escaloncito abajo, no es un escaloncito arriba. Exacto, ¿entiendes? Y con un sector vulnerable. Exacto, como son los jubilados, que fueron castigados no solamente ahora, sino siempre fueron castigados. Ahora, una pregunta que hay para hacerse es, bueno, ¿y cómo andamos con los demás sectores? Claro. En el Estado, me parece que lo que está planteando el gobierno es interesante. Están diciendo, bueno, rajamos el 20% de la política, vamos a limpiar ahí, el 20% vuela, chau, los echamos, no se gasta más, se cierran subsecretarías, ministerios no, pero subsecretarías a patadas, se saca gente en el Estado, en todos los niveles, ahí se ahorra mucha plata. Con el tema de los impuestos, lo que se está discutiendo ahora, bueno, ¿a quién le subís, a quién le bajás, a quién le cobrás, qué cargás, si cargás las LEVAX o no las cargás, las cargás no, las grabás. Todo eso es parte de esta misma discusión, es el tema de que todo el mundo se... ¿Por qué? Porque el Estado en la Argentina gasta mucho más de lo que recauda. Sí, totalmente. Entonces vos tenés que ajustar ahí, pero porque eso es lo que dejaron todos los anteriores. Sí. No es que esto no lo inventó Macri. El verbo ajustar es mala palabra en la Argentina. Decime cómo haces en un presupuesto donde vos recibís menos plata de la que gastás, si no ajustás te fundís, quebrás. Eso se entiende, llama la atención que sea, como dijiste vos hace un ratito, con un sector tan vapuleado siempre como los jubilados, digamos. Pero ¿qué hace cualquier persona hoy con 7.300 pesos de...? Nada, absolutamente nada. El jubilado, o sea, hoy no puede vivir con esa plata, ni el jubilado ni nadie, pero es una vergüenza lo que cobran. Voy a decirte algo muy... doloroso. Un poco brutal, crudo. Vos con 7.300 pesos no vivís. No. Pero con 8.200 o con 7.900 o con 8.500 tampoco. Está bien. ¿Entendés? Estás hablando de qué se está discutiendo. Que con la anterior ibas a tener 8.400 y con esta vas a tener 7.900. Está bien, son 500 pesos de diferencia. Todo es una porquería. Yo te lo entiendo. Pero es todo una porquería. Es todo junto una porquería. Sí. Pero la actualización esa, si son 500 más, después serán 1.000 más y no van a ser 300 más. Exactamente. ¿Entendés? Ese es el Exactamente. tema. Igual es un detalle. Lo que discutís en términos de dignidad del ingreso por un jubilado es mínimo, es una discusión mínima y casi detallística. Lo grave está en que este sector vulnerable no pueda vivir confortablemente los últimos años, la última etapa de su vida. Ese es el tema, tal cual, Pablito. Bueno, en un ratito seguimos, ¿te parece? Sí, que hay mucha información obviamente con respecto a la actualidad y la política, sobre todo en este fin de año cargadísimo, porque realmente, viste, se da como diciembre, se va como se carga. Bueno, en un ratito con Pablito tenemos mucha más información
información.